Este tema, 7:08 a.m. A esta hora le damos la bienvenida al ex ministro de Comercio Exterior y Turismo, don Edgar Vázquez. Señor Vázquez, muy buenos días, bienvenido a Nacional. Muy buenos días, un gusto conversar con ustedes, verlos nuevamente a la distancia y bueno, todos cuidándonos y cumpliendo con la cuarentena que bueno, es necesaria en estos momentos. De igual manera, el presidente Francisco Sagasti anunció al país que ya tenemos aseguradas dosis de vacuna para febrero. Sin embargo, se nota que pese a los esfuerzos de nuestras autoridades, esta logística que se implementó para la importación de las vacunas un poco que se ha complicado. Usted, como ex titular de Comercio Exterior y Turismo, si nos se puede explicar cómo funcionan estas importaciones, cuáles son las gestiones que hay que realizar, por qué se dilatan en este caso. Sí, bueno, hay que entender que el mundo está atravesando por el mayor reto en la logística de distribución de un producto de su historia, ¿no? Para poder entender la gran dificultad que se está teniendo no solo el Perú, sino el mundo en su conjunto. Vemos como noticias en Europa, en otros países también de retrasos, de no abastecimiento de las compras que ya se han realizado, es que existen pedidos por más de 12.000 millones de dosis de vacunas. El mundo tiene más o menos 7.500 millones de habitantes, pero recuerden que ahí la vacunación en la mayoría de los casos necesita una doble vacuna, por ende necesitas mínimo el doble para pensar en vacunar a todos. De esas más de 12.000 solicitudes, inclusive 8.000 millones de vacunas ya están pagadas por los estados. Ese reto logístico de distribuirlas, según los especialistas internacionales, señalan que requeriríamos de más de 8.000 aeronaves, aviones del tipo Boeing 747. Y en el mundo, aeronaves cargueras, no solo Boeing, de todo tipo, solo existen más de 2.000. Es decir, hay una sobredemanda de servicios logísticos, principalmente aéreo por la naturaleza de la vacuna, y por supuesto una oferta muy limitada que está generando por supuesto estos grandes retos de encontrar espacios en bodega y en rutas para no solamente las vacunas, también para el comercio internacional. Y obviamente hay que lamentar, el Perú, todos reconocen, ha llegado un poco tarde a este juego de adquisición de vacunas y por ende de establecimiento de la logística requerida. Los países que han estado más adelantados han podido acceder a una compra más rápida y por ende también a definir con más claridad y en primeros momentos todos estos aspectos logísticos. Entonces, el reto es muy grande, no solamente afecta al Perú, el retazo por supuesto nos ha descolocado, pero la dimensión del reto logístico global es algo que no se había visto en la historia de la humanidad. Señor Vázquez, en algunos otros países de la región se han enviado aviones presidenciales, aviones de las Fuerzas Armadas, y hay cierto sector de la población que se pregunta por qué el Perú no ha hecho lo mismo. Usted, como ex titular de Comercio Exterior y Turismo, también podría explicarnos un poquito respecto a ese tema, es decir, quizá cuál es la logística que se necesitaba para un avión presidencial o para enviar quizá a alguna aerolínea de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué, digamos, no se dio esta posibilidad? Por supuesto, aquí hay que explicarle a la población. Yo, digamos, reconozco, ¿no?, que puede existir ese interés o esa creencia de que los aviones con los que cuenta, digamos, el Estado peruano a través de las Fuerzas Armadas, sea el Ejército, la Marina o la Fuerza Aérea, podrían enviarse, pero no es así. Estos aviones no están preparados para esto. Primero que son aviones de unas dimensiones diferentes. Por ejemplo, el avión presidencial es un Boeing de antigua, digamos, bastante antiguo, que tiene una capacidad de bodega probablemente menor a 1 tonelada, es decir, es muy reducido. No tiene autonomía de vuelo importante. Este avión necesita estar parando cada 4 horas, 5 horas de vuelo, y obviamente no está en la capacidad de mantener la cadena de frío que se requiere para una vacuna. Y el resto de los aviones con los que contamos, algunos sí son cargueros, pero pueden traer hasta 3 toneladas, pueden cargar hasta 4 toneladas. Un carguero Boeing 747
puede, dependiendo del modelo, puede cargar entre 100 y 140 toneladas. Esas son las dimensiones verdaderas de un carguero en la actualidad, mientras que los aviones con los que nosotros contamos, tal vez en el mejor de los casos podrán cargar 5 toneladas, es decir, hay una diferencia abismal. Las aeronaves con lo que cuenta el Estado peruano no están preparadas, no están pensadas y no se adquirieron con una mirada de logística internacional. Por ende, no es viable enviar estos aviones. Por ende, se requiere contar con un servicio de terceros, privados. Hay empresas especializadas en carga, aviones cargueros, y también hay aviones comerciales. Recuerden que los aviones comerciales que llevan pasajeros también pueden llevar carga, pero con una bodega también limitada, 3 hasta 10 toneladas en algunos modelos, ¿no? Señor Vázquez, ¿y por qué se nota que hay un secretismo que de alguna manera rodea los contratos entre los gobiernos y las farmacéuticas? ¿Por qué este entorno de secreto que hay en los contratos, en las características de los documentos, tratándose de un producto que va a salvar vidas humanas? Bueno, sí es cierto, en realidad es una circunstancia que se está dando a nivel internacional. Usualmente siempre en materia de farmacéuticos hay una serie de cláusulas que suelen ser, bastante usuales respecto a, discreción y protección de cierta información relacionada a los contratos, porque en una circunstancia normal, los laboratorios del mundo compiten y obviamente hay información que es de secreto industrial que no puede ser compartida con la competencia sin afectar derechos de propiedad. Ahora, en esta situación de pandemia global, por supuesto, es una situación más delicada en la que la población mundial, no solo la peruana, requiere más transparencia y deberíamos transitar también hacia unos modelos de contrato que brinden la mayor posibilidad de información sin, por supuesto, desproteger todo lo que sea el secreto industrial que está igualmente asociado a estos aspectos. Pero sí coincido en que hay una necesidad de más transparencia, sobre todo para poder tranquilizar a la población, en particular a la población peruana, respecto a los términos de estos contratos. Más allá de ello, creo que el esfuerzo que se tiene que continuar es finalmente tratar de culminar las negociaciones con la mayor cantidad de laboratorios posible y viable que el envío de estas vacunas sea también lo más adelantada posible, a pesar de lo retrasado que ha llegado el Perú, por supuesto, al desarrollo de las negociaciones. Y en ese sentido, por supuesto, hacemos una invocación y creo que acá es muy necesario dejar de lado ya esta división, esta pseudo conflicto entre lo que es público y lo que es el sector privado. En estos momentos todos los peruanos deberíamos poner lo mejor de nosotros y nuestros esfuerzos en un trabajo mancomunado para hacer viable que las vacunas lleguen lo más pronto posible y iniciar en un primer momento, por supuesto, como está planificado, la vacunación al personal de salud, Fuerzas Armadas, es decir, a la primera línea, y luego empezar con la vacunación masiva a las personas de mayor riesgo y, por supuesto, al resto de la población. Ajá, sobre esto último que decía, ¿no? El trabajo conjunto que van a tener que realizar las autoridades del sector público con el sector privado. Le quería consultar, si es que usted señala de que el Perú no cuenta con la logística suficiente en cuanto a transporte aéreo, ¿se va a tener que recurrir siempre a los vuelos comerciales para la llegada, para la importación de las vacunas? ¿Esto va a tener que ser así? Ojo, no solo el Perú, el mundo está pasando por un problema de logística, grave en relación al abastecimiento, a la llegada de las vacunas. No solo el Perú, ojo. Los que han llegado primero a la negociación han captado las primeras rutas. Eso es cuando, por ejemplo, cuando tú más te acercas a la fecha de un vuelo y quieres ir a comprar el pasaje, tienes dos posibilidades. O no encuentras porque el vuelo ya está vendido, ¿no? O lo encuentras a un precio muy elevado, ¿verdad? Eso es lo que ocurre en una situación normal cuando tú estás hablando de un pasaje de transporte aéreo para una persona. Parecido es lo que está ocurriendo, pero en una situación más extrema con la carga. Los primeros que negociaron encontraron las líneas y las rutas disponibles. Esas líneas ya se han ido cubriendo dado la alta demanda y ahora tenemos que ir viendo más bien cuando se cae alguna de estos contratos, etcétera, ¿no?
a eso hay que sumarle, y es muy importante tomar en consideración que la logística no se acaba con el arribo de la vacuna al territorio peruano. Más bien esa es una parte de la logística. La logística acaba cuando terminas poniendo la vacuna a la población. Por ende, también tienes que ya el Estado peruano, yo creo que con el apoyo del sector privado, porque tiene la logística armada de distribución de sus productos y puede entrar a apoyar, tenemos que pensar en cómo vamos a desarrollar, sobre todo en el periodo de vacunación masiva, la distribución de las vacunas en el Perú. El territorio peruano es muy complejo, es una geografía digamos, difícil, no tenemos una buena conexión aérea, que además está limitada por la situación de pandemia, nuestras carreteras no necesariamente llegan a los puntos, sobre todo a las zonas rurales, a la Amazonía, donde la situación es más compleja, tenemos problemas, por supuesto, de seguridad en carreteras. Ustedes se imaginan, si a veces vemos noticias, ustedes dan noticias de que se han robado un camión completo con contenedores de productos en el Callao, ¿ustedes se imaginan cuando las poblaciones, en estos momentos de desesperación, puedan creer que un camión está pasando con vacunas, lo que podría ocurrir si no estamos preveyendo la seguridad de esa logística? Es decir, tenemos que ya tener planificado con claridad, sobre todo la etapa de la distribución masiva, porque la etapa de distribución para la primera línea es relativamente más sencilla, ya está incluso publicada, estipulada, va a llegar el avión al aeropuerto Jorge Chávez, DHL lo va a llevar al Cenares y a través de ahí se va a distribuir a los centros digamos, médicos del país, y ahí se va a vacunar al personal de salud. Esa logística es relativamente más sencilla, pero cuando pasemos a la vacunación masiva, claro, la logística se va a complicar y ya debemos tener el plan claro, de tal manera que podamos llevarlo con la eficiencia debida y cuidando sobre todo las vacunas. Recordemos que de todas maneras se requiere una cadena de frío, dependiendo de la vacuna. Si es la de Pfizer, necesitas mínimamente de menos 70 grados para más abajo. Y por ejemplo, las vacunas que van a llegar primero de Sinopharm, mínimamente 6 grados. Es decir, necesitamos tener toda esa cadena custodiada. Señor Vázquez, usted como director del CIEN de ADEX, ¿cómo la cuarentena está afectando a las exportaciones? ¿Hay un estudio, una proyección de las ventas del Perú al exterior en estos momentos de confinamiento, de cuarentena? Sí, bueno, lo primero es que cerramos el año 2020 con una cifra bastante negativa, una caída de más de 15%. Esto nos ha hecho retroceder en las exportaciones casi antes del 2011, es decir, una cifra que nos hace retroceder casi 10 años en el esfuerzo de exportación. Estamos hablando de que hemos superado ligeramente los 39.000 millones de dólares y por supuesto principalmente en el primer semestre afectados por toda la cuarentena que tuvimos, el shock de demanda internacional por la recesión global, la contracción de los precios de los commodities y también dificultades logísticas. Esto parecía que iba mejorando al cierre del año porque tuvimos cifras positivas en septiembre, en octubre, y bueno, en noviembre volvimos a caer y en diciembre la caída fue muy fuerte, también de 15%. Hay que recordar que entre noviembre y diciembre tuvimos muchas dificultades, hubieron las paralizaciones por toda esta crisis política en el Perú, un escenario de tensión que generó pues parálisis, y luego vino los paros agrarios y las dificultades para exportación en las Bambas también, es decir, se paralizaron la logística peruana y por ende se afectó las exportaciones. Ahora en lo que está viniendo del año 2020, esta situación de cuarentena, recuerden que no es diferente a la cuarentena del año pasado, no has, implicado un cierre de la producción y por ende no ha implicado un shock extremo, significativo todavía en el desarrollo de la oferta ni de la logística. Más bien la preocupación que se está teniendo en este momento en el Perú y en el mundo es que China se está recuperando mucho más rápido de lo esperado y está generando una demanda tan alta de contenedores para el comercio internacional que está generando escasez de contenedores en el mundo y por ende está subiendo los fletes de una manera impresionante. Por ejemplo, hasta si en una época normal, en algún momento exportar un contenedor a
hacia China podría estar entre $3.000, $4.000, ha llegado a un punto en que ahora un contenedor en términos logísticos en flete te cuesta hasta $10.000 por esta gran escasez de logística. Entonces, el problema con el comercio exterior en este momento, más que digamos, alguna de las restricciones que se están imponiendo, está por el lado de los problemas logísticos marítimos asociados a la falta de contenedores por alta demanda en China. Bien, correcto. Señor Edgar Vázquez es ministro de Comercio Exterior y Turismo. Le agradecemos mucho por haber estado hoy aquí en el Informativo Poder Nacional y por habernos compartido estas opiniones. Que tenga buen día, señor Vázquez. Buenos días a todos y sigamos cuidándonos. Muchas gracias. Correcto. Raúl, sido estas opiniones. Que tenga buen día, señor Vázquez. Buenos días a todos y sigamos cuidándonos.